Luisa y Javier eran esa pareja que parecían hechos el uno para el otro, unidos desde la secundaria, donde se conocieron y donde comenzó su historia. A lo largo de los años, su amor solo se hizo más fuerte. Javier, un contador de números exactos, y Luisa, una enfermera que vivía para cuidar a los demás, siempre hablaron de tener una familia. Pasaban las noches imaginando una casa llena de risas infantiles, pequeños correteando por el jardín. Sus sueños eran simples y felices. Pero el destino tenía otros planes. Pasaron años intentando sin éxito y tras cada prueba negativa, se abrazaban un poco más fuerte. Cuando finalmente decidieron intentar la inseminación artificial, encontraron una nueva esperanza. Y finalmente, Luisa quedó embarazada. Todo su mundo se iluminó con la promesa de esos hijos tan esperados. Pero algo inesperado estaba a punto de suceder. El día del parto, cuando por fin conocieron a sus hijos, Javier se quedó sin palabras. El hombre que había soñado con estos momentos, de pronto miraba a Luisa con una mezcla de incredulidad y traición. ¿Qué era lo que veía que le hizo desconfiar tanto? ¿Qué ocurrió entre ellos que transformó la felicidad en dolor y dudas? Lo que debía ser el día más feliz de sus vidas se convirtió en el inicio de un misterio que ninguno podía resolver, uno que pondría a prueba cada promesa y cada recuerdo de amor que alguna vez compartieron. Después de un largo camino de dificultades, la noticia del embarazo de Luisa fue un rayo de luz en la vida de la pareja. Las semanas que siguieron fueron como un sueño cumplido. Cada día, ese anhelo por convertirse en padres, que parecía inalcanzable, finalmente se volvía realidad. La alegría de Luisa era inmensa, pero también lo era el agradecimiento que Javier sentía por la mujer que tanto amaba y con quien estaba ya a punto de comenzar una nueva vida, una vida en familia. A pesar de los malestares normales del embarazo, Luisa estaba ilusionada con cada cambio. Cada vez que sentía una pequeña náusea o un antojo inesperado, recordaba que sus bebés venían en camino. Para ella, hasta esos síntomas, por más molestos que fueran, eran un motivo de felicidad. Eran pruebas de que sus hijos, los que ella y Javier habían deseado durante tanto tiempo, estaban creciendo dentro de ella. Y Javier, siempre atento, se aseguraba de que Luisa se sintiera amada y cuidada en todo momento. Al principio, él también estaba un poco nervioso. Después de todo, ser padre primerizo de trillizos era una experiencia completamente nueva. Pero pronto, ese miedo se transformó en una determinación profunda por proteger a su familia. Javier se convirtió en el mejor apoyo para Luisa, dedicándose a cuidar de ella con un amor que crecía cada día. A pesar de su apretada agenda en la oficina, sacaba tiempo para enviarle mensajes, recordándole que descansara o asegurándose de que estuviera comiendo bien. Cuando llegaba a casa, la recibía con sus comidas favoritas y se ofrecía a masajearle los pies mientras conversaban. Se volvieron inseparables, compartiendo cada detalle de su día y dejándose envolver en los planes del futuro que tanto habían deseado. En esas noches, entre risas y sueños, se imaginaban cómo sería la vida con sus 3 pequeños, sus milagros. ¿Te imaginas sus caritas?, decía Javier con ternura, mientras colocaba su mano sobre el vientre de Luisa, sintiendo la calidez de la nueva vida. Yo pienso que tendrán tus ojos y tus manos pequeñas, decía Luisa mientras reía, abrazándose a él. Ambos sabían que no importaba cómo fueran, ni cómo se vieran. Esos bebés serían el reflejo de todo lo que habían luchado juntos. La casa estaba llena de pequeños recuerdos de esos momentos íntimos, con Javier apoyando a Luisa en cada detalle, desde la lista de nombres hasta la decoración del cuarto de los bebés. Los dos estaban emocionados por comenzar a preparar la casa para recibir a los trillizos. Escogieron juntos la paleta de colores para la habitación y decidieron pintar las paredes con tonos suaves, como el color lavanda y el verde menta, para crear un ambiente de tranquilidad. Javier se esforzó en montar los muebles,
asegurándose de que cada cuna estuviera alineada perfectamente junto a las demás. Entre ositos de peluche y mantas tejidas por Margarita, la madre de Luisa, la habitación se transformó en un pequeño paraíso, lleno de sueños e ilusiones. Javier y Luisa pasaban horas ahí, imaginando cómo sería sostener a sus hijos en brazos, cantarles y verlos dormir en ese espacio que con tanto amor habían preparado. Aunque la ilusión era inmensa, no podían evitar sentir un temor silencioso. Sabían que los embarazos múltiples son delicados y que podrían surgir complicaciones en cualquier momento. Pero, en lugar de hablar sobre estos miedos, ambos decidieron optar por el optimismo. Se apoyaban mutuamente, prometiéndose que enfrentarían cualquier obstáculo juntos, tal como lo habían hecho desde el inicio de su relación. En esos momentos en los que la ansiedad aparecía, Luisa se recordaba a sí misma que no estaba sola, y que Javier estaba ahí, siendo su pilar y su mayor fuerza. A medida que el embarazo avanzaba, la relación de Javier y Luisa se fortalecía aún más. Javier parecía un hombre nuevo, lleno de entusiasmo y amor. A menudo se encontraba hablando con los bebés a través del vientre de Luisa, diciéndoles cuánto los amaba y cuánto estaba esperando conocerlos. «Hola, mis pequeños», susurraba cada noche, colocando su oreja en el vientre de Luisa. «Papá está aquí y promete protegerlos siempre». Luisa observaba cada uno de esos momentos con ternura, agradecida de tener a un hombre como Javier a su lado. Con el paso del tiempo, la emoción por la llegada de los bebés crecía, y la familia de Luisa también se mostraba cada vez más involucrada. Margarita, quien estaba por convertirse en abuela, visitaba con frecuencia para ayudar en la preparación. Traía consigo cuentos de cuna y canciones tradicionales que había aprendido de su propia madre, llenando el hogar de amor y calidez. Para Luisa y Javier, la presencia de Margarita era como un apoyo adicional en esta aventura. Los tres se reunían en el cuarto de los bebés, soñando despiertos con el día en que finalmente los verían. Y finalmente, ese día tan esperado llegó. A primera hora de la mañana, Javier y Luisa se prepararon para dirigirse al hospital. Con el corazón latiendo rápido y sus manos entrelazadas, sabían que ese momento marcaría un antes y un después en sus vidas. En silencio, Javier se acercó a la habitación de los trillizos una última vez antes de salir de casa, observando cada detalle. Las cunas, las mantas, los ositos de peluche, todo estaba listo. Este cuarto era la promesa de una vida en familia, de un hogar lleno de amor. Mientras miraba el cuarto en calma, Javier sintió una mezcla de emociones. Estaba feliz, pero una leve ansiedad se escondía en el fondo de su mente. El camino al hospital fue silencioso, con la luz de la mañana iluminando sus rostros. Ambos intentaban calmar sus nervios, respirando profundo y recordándose que, sin importar los retos que enfrentarían, estaban juntos en esto. Al llegar, la atmósfera del hospital les hizo comprender la magnitud del momento. Este era el día en que conocerían a sus hijos, el día en que todos esos sueños se harían realidad. Pero aunque Javier y Luisa habían imaginado este momento 1000 veces, nada los había preparado para lo que estaba a punto de suceder. Mientras Luisa era preparada para la cesárea, Javier se mantuvo a su lado, sosteniéndole la mano y recordándole cuánto la amaba. Le decía palabras de aliento, intentando calmar su nerviosismo mientras el equipo médico se preparaba. En su mente, Javier repasaba los años juntos, desde el día que la conoció en la secundaria hasta este momento tan especial. Para él, Luisa era más que su esposa. Era la mujer con quien había compartido todos sus sueños. En ese momento, ambos sentían que estaban viviendo el momento más feliz de sus vidas. Estaban a punto de ser padres, y no había nada en el mundo que pudiera empañar esa felicidad. O al menos, eso pensaban. El ambiente en la sala de operaciones era de expectativa.
Los doctores se movían con precisión mientras Luisa se preparaba para el nacimiento. Javier sentía una mezcla de emociones tan fuerte que apenas podía contener las lágrimas. Sin embargo, lo que debía ser el instante de mayor alegría en sus vidas se convirtió en el inicio de un enigma devastador. Cuando finalmente escucharon el primer llanto, Javier miró con anticipación, pero lo que vio lo dejó sin palabras. En ese momento, sus vidas cambiaron para siempre. La felicidad se transformó en asombro y luego en una profunda incertidumbre. Javier no podía comprender lo que veía frente a él, y lo que debería haber sido un momento de celebración se convirtió en el comienzo de un misterio que cambiaría todo. La sala de operaciones estaba cargada de tensión y expectativa, mientras Luisa se preparaba para dar a luz. Javier, vestido con una bata y una máscara, se mantuvo a su lado, sosteniéndole la mano y dándole palabras de aliento. Ambos estaban en la cúspide de la alegría, a punto de recibir el regalo que habían esperado por tanto tiempo. La emoción de Javier era casi palpable, cada latido de su corazón resonando en sincronía con la expectativa de conocer a sus hijos. Finalmente, el primer bebé nació, y un leve llanto llenó la habitación. Pero cuando el doctor sostuvo al bebé en brazos y Javier lo vio, se quedó completamente inmóvil. No podía creer lo que estaba viendo. El bebé en brazos del doctor tenía la piel notablemente más oscura, algo que Javier no esperaba. La sorpresa en su rostro era evidente, y su mente comenzó a llenarse de preguntas. Mientras los segundos parecían estirarse, la sala quedó en un silencio incómodo. Javier miró de reojo a Luisa, quien estaba aún bajo los efectos de la anestesia y apenas consciente de lo que ocurría a su alrededor. ¿Cómo era posible? Él y Luisa, ambos con piel clara. ¿Cómo podían tener un bebé con piel tan diferente? Javier intentó reprimir sus pensamientos, diciéndose que debía esperar a ver a los otros bebés antes de sacar conclusiones. Sin embargo, cuando el segundo bebé nació, su piel también era visiblemente oscura, y la mente de Javier se llenó de confusión. Miró fijamente al doctor, buscando una respuesta en su expresión, pero el personal médico continuaba con el proceso de una manera profesional. Finalmente, el tercer bebé nació, y su piel también era igual de oscura que la de sus hermanos. Javier sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Las preguntas en su mente se transformaron en una mezcla de shock y traición. Miró nuevamente a Luisa, quien ahora empezaba a abrir los ojos, recuperándose poco a poco de la anestesia. Con el corazón latiendo rápidamente, se acercó a ella con una expresión de incredulidad en su rostro. «¿Cómo es posible?», susurró en un tono apenas audible. Luisa, todavía débil, intentó entender lo que ocurría, pero su mente aún estaba nublada. «¿Qué pasa, Javier?», murmuró con una voz apenas audible. Javier no respondió de inmediato. Observaba a los bebés en brazos de las enfermeras, tratando de procesar lo que sus ojos veían. La imagen de los tres pequeños con piel oscura lo llenaba de preguntas sin respuesta, y una parte de él comenzó a dudar de todo lo que había creído sobre Luisa. La sala de operaciones se llenó de una tensión palpable, mientras el personal se movía rápidamente, limpiando y revisando a los bebés. Javier, sin embargo, permanecía inmóvil, atrapado entre el shock y la incredulidad. La mujer con la que había compartido todos sus sueños y esperanzas ahora parecía un completo misterio. Mientras intentaba reunir el valor para hablar, las palabras finalmente salieron de su boca. «¿Cómo pudiste?», dijo en un tono frío, su voz cargada de dolor. Luisa, con los ojos entreabiertos y todavía recuperándose, percibió la dureza en el tono de Javier, pero no entendía el motivo. «¿De qué estás hablando?», preguntó con una voz débil. «¿Qué está pasando?». Javier, sin poder contener sus emociones, la miró con una mezcla de ira y confusión. «Los bebés tienen la piel oscura. ¿Cómo explicas eso, Luisa?»,
¿Qué has hecho? El impacto de sus palabras fue devastador. Luisa, apenas consciente de lo que estaba sucediendo, comenzó a comprender la gravedad de la acusación de Javier. Su mente, aún nublada, intentaba procesar lo que él decía. «¿Estás diciendo que...?» comenzó a decir, su voz temblando con incredulidad. «¿Crees que te he engañado?» Javier no respondió, pero su expresión era clara. Las dudas que se habían instalado en su mente no le permitían ver más allá de sus propias sospechas. Sin esperar más explicaciones, salió rápidamente de la sala de operaciones, dejando a Luisa completamente devastada y sola, rodeada de personal médico que apenas entendía lo que acababa de suceder. Cada paso que daba lo alejaba más de la mujer que había sido su compañera de vida, y con cada paso, su dolor se transformaba en una furia silenciosa. Fuera de la sala, caminó por los pasillos del hospital sin rumbo, perdido en sus pensamientos y con el corazón destrozado. Las imágenes de los bebés y de Luisa se repetían en su mente una y otra vez, cada repetición intensificando la mezcla de incredulidad y traición que sentía. Todo lo que habían compartido, todo lo que habían construido, ahora parecía tambalearse en una realidad que no lograba comprender. Mientras tanto, en la sala de recuperación, Luisa se encontraba en un estado de profunda angustia. Incapaz de defenderse o entender completamente la situación, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Los bebés, sus tan esperados hijos, estaban siendo atendidos por las enfermeras, mientras ella sentía cómo su mundo se derrumbaba. La acusación de Javier resonaba en su mente, y el dolor de saberse sospechosa de algo tan grave era casi insoportable. ¿Por qué están haciendo esto?, se preguntaba en silencio, sin poder encontrar una respuesta. Con el paso de las horas, Margarita, la madre de Luisa, llegó al hospital tras recibir una llamada urgente. Al entrar a la habitación de su hija, la encontró en un estado de desolación, con los ojos hinchados de tanto llorar. Margarita, preocupada, se acercó a ella y la abrazó con ternura, intentando consolarla. «Luisa, cariño, ¿qué ha pasado?», le preguntó suavemente, mientras intentaba entender la situación. Luisa, con la voz entrecortada, le explicó lo sucedido, tratando de encontrar las palabras adecuadas para describir la reacción de Javier. Margarita escuchó en silencio, procesando cada palabra mientras su corazón se llenaba de tristeza por su hija. «No estás sola, Luisa», le dijo finalmente. «Vamos a enfrentar esto juntas. No tienes que cargar con esto sola». Mientras Margarita consolaba a Luisa, en otro rincón del hospital, Javier se encontraba solo, perdido en sus pensamientos. La imagen de los bebés con piel oscura era una constante en su mente, y cada vez que cerraba los ojos, esa imagen lo atormentaba. Sin embargo, una parte de él comenzaba a dudar de su reacción. ¿Y si había una explicación que no había considerado? ¿Y si su ira lo había cegado? Con el tiempo, la incertidumbre y el dolor comenzaron a ceder, dejando espacio para una ligera esperanza de encontrar respuestas. Javier se dio cuenta de que, si bien la situación era confusa, no podía simplemente huir sin escuchar a Luisa. Después de todo, era la madre de sus hijos, la mujer con quien había compartido cada sueño. Decidido a encontrar la verdad, volvió al hospital dispuesto a enfrentar la situación con otra perspectiva. Al regresar, encontró a Luisa junto a Margarita. Sus ojos se encontraron y en el silencio había una mezcla de dolor y una pequeña chispa de esperanza. Margarita, viendo la intensidad en la mirada de Javier, decidió darles espacio. Javier se sentó junto a Luisa y ambos permanecieron en silencio durante unos momentos, sin saber cómo empezar. «Luisa», comenzó Javier finalmente, con la voz quebrada. «No entiendo lo que pasó, pero necesito que me expliques. Dime que esto no es lo que parece». Luisa lo miró, y aunque estaba herida, también sabía que este era el momento de hablar. «Javier»,
dijo con voz temblorosa. No te he engañado. No sé por qué los bebés tienen la piel oscura, pero te juro que no es lo que piensas. Yo también estoy confundida. Javier la observó en silencio, intentando leer la verdad en sus palabras. Sabía que había amado a esta mujer desde que la conoció, y que, aunque la situación era desconcertante, necesitaba confiar en ella. Ambos sabían que la única forma de resolver el misterio era buscar ayuda. Decidieron, entonces, hablar con un especialista para entender si había una explicación genética detrás de la apariencia de sus hijos. La determinación de encontrar la verdad los unió de una forma inesperada, renovando en ambos una chispa de esperanza. Aunque el dolor aún estaba presente, ambos sabían que este era el primer paso hacia la comprensión y la posibilidad de sanar su relación. Después de la confrontación inicial, Javier y Luisa decidieron buscar ayuda para entender lo que había sucedido. Decidieron que, a pesar de los recientes problemas, lo más importante era obtener respuestas por el bienestar de sus hijos. Los días que siguieron estuvieron llenos de una tensión silenciosa, una mezcla de emociones confusas que se entrelazaban entre la esperanza y el temor de descubrir una verdad inesperada. Javier y Luisa se reunieron con el doctor Fernando, un especialista en genética, quien les escuchó con atención mientras relataban el dilema. Javier, aunque aún herido por las dudas, explicó la situación con un tono de resignación. Luisa, por su parte, intentaba mantener la calma, a pesar del dolor latente que sentía por la desconfianza de su esposo. ¿Puede haber una explicación genética para esto?, preguntó Javier, mirando al doctor con una mezcla de desespero y expectativa. El doctor Fernando les explicó que, aunque era raro, ciertas características genéticas podían manifestarse inesperadamente, especialmente en embarazos múltiples. A veces, los genes recesivos se manifiestan en las generaciones futuras. Es posible que, en algún momento, sus ancestros hayan tenido descendencia de una herencia genética diferente, explicó el doctor con voz calmada, tratando de tranquilizarlos. Javier y Luisa se miraron en silencio, procesando la posibilidad de que una simple combinación de genes fuera la causa de toda esta confusión. Luisa recordó historias de su abuela, quien mencionaba que la familia tenía raíces africanas lejanas, una herencia que, aunque lejana, era parte de su historia. Javier, asimilando esta nueva información, comenzó a ver el panorama con más claridad, aunque el peso de sus propias reacciones aún lo atormentaba. Mientras los días pasaban, Javier no podía ignorar el arrepentimiento que crecía en su interior. La desconfianza y la reacción impulsiva que tuvo hacia Luisa lo perseguían constantemente. Cada recuerdo de su enojo recordándole cuánto daño había causado a la mujer que tanto amaba. Intentaba encontrar formas de compensar el dolor que había causado, y en las noches, cuando los bebés dormían, buscaba momentos para hablar con Luisa, tratando de reparar el vínculo roto entre ellos. Una noche, mientras ambos estaban en silencio en el salón de su hogar, Javier se armó de valor y rompió el silencio. «Luisa», comenzó con la voz temblorosa, «no puedo dejar de pensar en todo lo que dije en el hospital, en cómo te miré, en cómo dudé de ti. Sé que no puedo cambiar lo que pasó, pero quiero que sepas que estoy realmente arrepentido». Luisa lo miró, su mirada llena de una mezcla de tristeza y alivio. «Javier, las palabras que dijiste me hirieron profundamente. Fue como si todos los años que habíamos construido se desmoronaran en un instante. No sé si puedo olvidar el dolor tan fácilmente, pero quiero intentarlo. Quiero que nuestros hijos crezcan en un hogar lleno de amor y respeto. Y sé que ambos somos capaces de eso». Javier, con el corazón apesadumbrado, asintió. Sabía que la confianza que habían perdido llevaría tiempo en reconstruirse, pero estaba dispuesto a hacer de todo lo necesario para demostrarle a Luisa que la amaba y que lamentaba su reacción impulsiva.
Decidieron buscar asesoramiento en una terapia de pareja, conscientes de que sería un camino largo y desafiante, pero decididos a sanar por el bien de su familia. Durante las sesiones de terapia, ambos comenzaron a abrirse sobre sus miedos y preocupaciones. Luisa confesó el dolor que sentía al saber que Javier había dudado de ella, y Javier admitió que el miedo al abandono lo había llevado a reaccionar de esa manera. El terapeuta los guió en un proceso de reconstrucción, ayudándoles a enfrentar sus emociones y a aprender a comunicarse sin temor ni resentimiento. A medida que avanzaban en el proceso, Javier comenzó a notar cómo sus hijos reflejaban el amor y la unidad que intentaban reconstruir. Cada sonrisa, cada balbuceo de los pequeños, era un recordatorio de lo que realmente importaba. Luisa, por su parte, encontraba consuelo en los momentos cotidianos, en la rutina familiar que estaban construyendo juntos, a pesar de los obstáculos que habían enfrentado. Un día, Javier tuvo una conversación profunda con Margarita, la madre de Luisa. La miró con una mezcla de respeto y gratitud. «Margarita, sé que mis reacciones en el hospital lastimaron a Luisa, y también sé que usted ha estado a su lado en todo momento. Quiero agradecerle por no dejarla sola cuando yo fallé como esposo». Margarita, quien había observado en silencio el esfuerzo de Javier por recuperar la confianza de Luisa, le sonrió con comprensión. «Javier, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y esforzarnos por ser mejores. Lo que pasó ha sido difícil para Luisa, pero también veo cuánto has cambiado, cuánto amas a mi hija y a mis nietos. Eso es lo que realmente importa ahora». Estas palabras, llenas de perdón y sabiduría, hicieron que Javier se sintiera aún más determinado a reconstruir el hogar que había puesto en peligro. Margarita se convirtió en un pilar de apoyo, recordándole siempre que, a pesar de las dificultades, el amor y el esfuerzo podían sanar las heridas. A medida que los meses pasaban, Javier y Luisa lograron encontrar un nuevo equilibrio. La confianza, aunque frágil, comenzaba a restablecerse, y ambos sentían que habían superado una prueba difícil. Aunque el recuerdo de la duda y el dolor aún persistía, se apoyaban mutuamente, recordándose que habían elegido ser una familia y que nada sería más importante que eso. Finalmente, un día decidieron realizar una ceremonia en casa, un pequeño ritual para celebrar el amor y la fortaleza que habían encontrado en medio de la adversidad. Encendieron velas y colocaron fotos familiares en la mesa, incluyendo una imagen de los trillizos juntos, sonriendo, ajenos a las dificultades que sus padres habían enfrentado. Javier tomó la mano de Luisa y, con los ojos llenos de lágrimas, le prometió que, sin importar lo que sucediera en el futuro, siempre elegiría estar a su lado. Luisa, conmovida, miró a Javier y le correspondió la promesa. En ese momento, ambos sintieron que habían alcanzado un nuevo nivel de comprensión y compromiso, uno que solo se consigue después de enfrentar juntos los desafíos más oscuros. Con el tiempo, la relación de Luisa y Javier fue ganando fuerza, sostenida por el trabajo constante y el amor que compartían por sus 3 hijos. A través de las noches largas, las primeras palabras y los primeros pasos, ambos se dieron cuenta de cuánto habían aprendido y de la resiliencia que sus hijos, con su inocencia, habían traído a sus vidas. Los problemas y las dudas que casi los separaron se convirtieron en un recuerdo lejano, uno que ahora solo les recordaba la importancia de la comunicación y la paciencia. Luisa, quien al principio temía que la situación en el hospital hubiera quebrado su relación para siempre, sentía cómo su corazón sanaba poco a poco. En Javier encontraba no solo al esposo amoroso que siempre había conocido, sino a un padre comprometido y cariñoso, alguien dispuesto a sacrificarse por el bienestar de su familia. Aunque la herida que las palabras de Javier habían dejado era profunda, ella encontró en su propio amor y el de sus hijos la fuerza para perdonar y avanzar. Javier, por su parte,
se esforzaba día a día en demostrar su amor y dedicación, consciente de los errores que había cometido. A medida que veía crecer a sus hijos, se daba cuenta de lo afortunado que era por tener a Luisa a su lado, quien había demostrado una fortaleza impresionante en medio de la adversidad. Los bebés crecían rápidamente, y con cada nuevo logro, Javier sentía que su amor por Luisa y su familia se profundizaba, agradecido por la segunda oportunidad que se le había dado. A medida que los trillizos crecían, Luisa y Javier decidieron que era momento de hablar con ellos sobre su historia. Sabían que algún día sus hijos tendrían preguntas sobre su apariencia y sobre la situación que había ocurrido en el hospital. Ambos querían que los niños crecieran con una comprensión de su herencia y de la historia que, aunque difícil, había hecho de ellos una familia más unida. Una tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, Javier y Luisa se sentaron juntos, observándolos con una mezcla de orgullo y amor. Creo que, cuando sean un poco más grandes, será el momento de hablarles sobre todo lo que vivimos, de ayudarles a entender sus raíces y el amor que los rodea, comentó Luisa, su voz cargada de ternura. Javier asintió, comprendiendo la importancia de esa conversación futura. Sí, quiero que sepan cuánto los amamos y que, aunque tuvimos dudas y dificultades, nunca dejamos de luchar por ser una familia. Quiero que crezcan sabiendo que el amor y el compromiso son más fuertes que cualquier obstáculo. Con el tiempo, Luisa y Javier también comenzaron a construir un círculo de apoyo en su comunidad, encontrando en amigos y familiares una red sólida que los ayudaba a seguir adelante. A través de los años, sus amigos se convirtieron en testigos de la fuerza de su relación, inspirados por la historia de perdón y redención que la pareja representaba. Los amigos y vecinos que sabían de los desafíos que habían enfrentado se sentían honrados de estar presentes en sus vidas, reconociendo en ellos el ejemplo de una familia que había superado obstáculos impensables. Además, Margarita, la madre de Luisa, se convirtió en un pilar esencial en la vida de sus nietos. Su presencia constante y su apoyo incondicional eran un recordatorio de la importancia de la familia. Ella les contaba historias de su propia juventud, de la historia familiar y de las raíces que los unían. Para los niños, Margarita no solo era la abuela cariñosa que les daba dulces y los consentía, era también el vínculo con el pasado, una figura que les enseñaba el valor de la identidad y la fortaleza. Los años pasaron y los niños crecieron en un hogar lleno de amor, respeto y comprensión. Sabían que sus padres habían superado desafíos para construir ese hogar, y poco a poco empezaron a entender las lecciones de amor y resiliencia que les transmitían. Javier y Luisa se aseguraban de que sus hijos comprendieran el valor del respeto y la honestidad, enseñándoles que la fortaleza de una familia reside en la capacidad de superar juntos los momentos difíciles. Cuando los trillizos cumplieron 5 años, Javier y Luisa organizaron una fiesta en su honor. Fue un evento lleno de alegría, con amigos y familiares reunidos para celebrar el crecimiento de los pequeños y la fortaleza de la familia. Durante la celebración, Luisa tomó un momento para reflexionar sobre el camino que habían recorrido. Miró a sus hijos y a Javier, y sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Esa noche, después de que los invitados se habían marchado y los niños se habían quedado dormidos, Luisa y Javier se sentaron juntos en la sala de estar, recordando los momentos difíciles y cómo habían logrado superarlos. ¿Recuerdas cómo comenzó todo esto?, dijo Javier con una sonrisa triste, recordando el día en el hospital. Nunca pensé que seríamos capaces de llegar tan lejos después de lo que pasó. Luisa le devolvió la sonrisa, sus ojos llenos de compasión. Sí, pero lo importante es que aquí estamos. Superamos algo que parecía imposible y ahora estamos más unidos que nunca. No cambiaría nada de lo que hemos vivido, porque cada desafío nos ha hecho más fuertes. En ese momento, Javier sintió una paz profunda, una certeza de que,
A pesar de los errores y las pruebas, habían construido algo hermoso juntos. A medida que pasaban los años, él y Luisa continuaron apoyándose mutuamente, cultivando la fortaleza y el amor que los había unido en primer lugar. Los problemas que alguna vez parecieron insuperables, ahora solo eran una prueba de su dedicación, un recordatorio de que el amor verdadero puede resistir cualquier tormenta. Luisa, por su parte, miraba al futuro con esperanza, sabiendo que la familia que habían formado era un refugio de paz y alegría. Los recuerdos dolorosos habían sido reemplazados por momentos felices y risas compartidas. Los niños crecían rápidamente y con cada año que pasaba, ella veía en ellos el reflejo del amor que había compartido con Javier desde su juventud. Con el tiempo, la historia de la familia se convirtió en una inspiración para quienes los rodeaban. Luisa y Javier, que alguna vez habían dudado de sí mismos y de su capacidad para enfrentar los desafíos, ahora eran un ejemplo de perseverancia y amor. Y mientras observaban a sus hijos correr por el jardín, rodeados de risas y juegos, sabían que todos los momentos difíciles habían valido la pena.